Buenos días, docente. Mi nombre es Paula Andrea Salgado Triño. Con continuación voy a dar inicio a presentar el trabajo sobre la definición de la estadística. Bueno, para mí, ¿qué es la estadística? Bueno, para mí la estadística es un conjunto de datos numéricos eh, en el cual es donde vamos a obtener resultados basados en el cálculo de la probabilidad. Diferencia entre las estadísticas descriptivas y la estadística inferencial. Bueno, la estadística descriptiva es la que nos sirve para una población como para una muestra, un subconjunto de esa población cuyos elementos pues, son elegidos al azar. Y para la estadística inferencial es la que trabajamos con muestras a partir de los cuales pues intentamos extraer conclusiones sobre una población. La medida. Bueno, es una medida de tendencia central que se utiliza con mayor frecuencia para calcular eh, sumas, se suma todas las observaciones pues, de un conjunto dividido en el número de datos. La medida es un conjunto de cualquier X, número de valor, que puede ser como X1, X2, X3, etcétera. Pues también se define como un consciente entre la suma de los valores y eh, el número de ellos. Su símbolo es representado por una X y una línea hacia arriba, que es cuando la medida es una muestra. Cuando es como cursiva, estamos hablando de una población dentro de la medida. Existen pues dos datos que son los agrupados y los no agrupados. Los datos no agrupados pues es un conjunto de observaciones que se presentan en su forma original, tal y como fueron los recolectados, con el fin de obtener información directamente de hechos. Tenemos la medida muestral, que para esto aquí está pues representando su fórmula, donde n venía siendo el tamaño y la muestra. Y para la media poblacional, aquí estamos representando la fórmula que les decía, está pues representada por una U como en cursiva y es representada el tamaño de la población. Tenemos un ejemplo para los datos no agrupados, que es calcular la medida aritmética de los siguientes datos relacionados con las notas del test en una estadística obtenida por ciertos alumnos. Acá estamos viendo una tabla con el número de alumnos y porcentajes del test. Para resolver este ejercicio lo que hacemos es tomar el número del test dividido por la cantidad de alumnos. Pues acá está, tenemos el ejercicio. Y pues realizamos esta ecuación, la cual nos daría 55.17, o sea, es decir, que el promedio del test es del 55. Para los datos no agrupados decimos que X sí vendría siendo el marco de la clase del intervalo FI. Vendría siendo la frecuencia del intervalo la n minúscula, la cual está representada con el número de datos de la muestra la n mayúscula con número de datos de la población y la m minúscula, que estará pues representando cómo es el número de intervalos. Em, pues esta fórmula es la que describe pues la población y esta dijimos anteriormente que es lo de la muestra, esta que es la de la muestra. Pues ejemplo, tenemos que calcular la medida aritmética para el peso de 10 trabajadores según la siguiente tabla. Para el peso de los trabajadores, pues según la siguiente tabla, esto nos está describiendo el peso por kilogramos con las frecuencias absolutas. Con las frecuencias absolutas. Eh, para resolver, reemplazamos los valores de la tabla en la ecuación. Entonces, reemplazando estos valores, donde nos dice que en la tabla que el total de la frecuencia vendría siendo 40,
40. Si realizamos pues esto, es decir, que el promedio de los trabajadores vendría siendo de 72 kilos. Para esta es la otra medida de tendencia central, que es la moda. Recordemos pues que es un valor de un conjunto de datos que aparece con mayor frecuencia y solo se utiliza para propósitos descriptivos, porque pues es más variable disminuir las muestras. Un conjunto de datos pues puede tener más de una moda o sencillamente no tener ninguna moda, y su símbolo está representado por M mayúscula y una O. También existen pues datos agrupados y no agrupados. Para los datos no agrupados, aquí vemos un ejemplo donde nos dan ciertas cantidades de cantidad de datos. En el primer ejemplo em, nos da unos datos donde vemos que la muestra eh, es de 7. En el siguiente hay dos muestras que sería el 1 y el 2. En el tercer ejemplo la muestra sería 0 y en el último ejemplo pues no existe. Para los datos agrupados existen eh, más de dos casos para resolver la moda. El primer caso es como lo vemos aquí eh, en la siguiente fórmula, donde dice que es el intervalo de mayor frecuencia absoluta. LI nos dice que es un límite, por decirlo así, real inferior del intervalo que contiene pues dicha moda, que es DI. En este caso pues vendría siendo la diferencia entre la frecuencia absoluta pues del intervalo de la moda anterior es de 2, vendría siendo pues la frecuencia absoluta del intervalo de la moda, y el intervalo posterior, y esta fórmula no representa la amplitud del intervalo. Para este caso, pues es variable el 2, de 2, perdón. Podemos representarla también como una ecuación que sería de 2 igual a FI menos FI más 1. Esta sería la fórmula. Aquí tenemos un ejemplo de esta moda, sería pues con la siguiente tabla. También muestra las frecuencias, que nos dice que para este caso el intervalo mayor de frecuencias vendría siendo el cuarto, es decir, entre 500 y 549, donde su frecuencia es de 80, y 99. Bueno, entonces ese sería pues sí, reemplazamos, y los valores anteriores de la tabla en la siguiente fórmula, donde nos dice que acá donde lo reemplazamos, donde nos dice que F4 eh, vendría siendo 80 de 1, 80 menos 9 igual a 71. De 2, pues como le dijimos que representa la diferencia entre las frecuencias absolutas del intervalo de la moda anterior y posterior, sería pues de 49, y L4 sería 499,5, y A, que sería la amplitud del intervalo, vendría siendo 50. Pues aplicando pues esta es la fórmula, nos daría pues que la moda es de 529,8 horas. Para el caso B decimos que el intervalo mayor es la frecuencia absoluta, y pues aquí lo muestra con su fórmula, donde la fórmula pues lo reemplazamos, acá donde lo reemplazamos eh, en un ejercicio con dichos valores. La siguiente medida de tendencia central sería la mediana, donde la mediana es un valor que encuentra en el centro de una secuencia ordenada de datos y símbolos. Está pues representando pues por la M minúscula y una E minúscula. Eh, También pues aquí existen datos
no agrupados y datos agrupados. Los datos agrupados primero se deben ordenar de forma creciente o decreciente. Cualquiera pues de las dos. Aquí se diferencia el anterior, pues porque para muestras con número por la mediana es el dato que queda en el centro de coordinación, y para el número impar, como lo vemos acá, las muestras es de la mediana, el promedio de datos centrales, de los datos centrales. Aquí tenemos un ejemplo, los datos no agrupados con número impar. Aquí pues nos dan la fórmula en donde decimos que nos dan los datos desorganizados, nosotros los tenemos que ordenar y aplicar los valores a la fórmula donde eh, nos están diciendo que para los números impar la mediana es el promedio de los datos centrales, que en este caso sería 5, pues aplicando la fórmula y la variable. Y para el número par, aquí también nos dan un ejemplo donde i es el primer intervalo pues cuya frecuencia acumula pues o supera pues el i2, y li pues en este caso vendría siendo el límite real inferior del intervalo de la mediana, y la n sería el número de datos. Aquí nos dan datos de estos desorganizados. Si nosotros los ordenamos, pues según para el número par, eh, las observaciones de la mediana es el dato que queda en el centro de dicha organización. En este caso sería 13, 13 y 12. Ordenando pues ya los datos de manera creciente, este caso pues sería de la mediana. Si aplicamos estos valores a la ecuación de la mediana nos daría 12.5. La mediana para datos agrupados. Esta representa por la siguiente ecuación. Como les decía, pues LI representa el límite real inferior del intervalo de la mediana. N, en este caso, vendría siendo el número de datos. FI menos 1 vendría siendo la frecuencia como lo anterior intervalo, perdón, de la mediana, y FI vendría siendo la frecuencia absoluta del intervalo y la mediana, y A pues vendría siendo la amplitud de dicho intervalo. Aquí tenemos una comparación con respecto a la medida de la tendencia central. Recordemos que la medida se calcula la suma de todos los valores y después se divide entre los números de los valores. La mediana es donde se organizan los datos de manera creciente o decreciente, pues este valor siempre se coge el que está en la mitad y se suman todos los números intermedios divididos entre dos. La moda, recordemos que es el valor que ocurre con más frecuencia y la mitad del rango. El valor máximo por el valor mínimo dividido entre 2. Entonces aquí la otra pues es la varianza y la desviación estándar. Para la varianza pues y la desviación estándar nosotros decimos que es la variedad, es un promedio aritmético de las diferencias entre cada uno pues, de los valores de un conjunto de los datos. Y la medida aritmética de un conjunto elevados al cuadrado, el símbolo está representado en la varianza pues por S y al cuadrado, y se trabaja con una muestra a, a al cuadrado si se está trabajando con una población. En la variancia también vemos datos no agrupados y datos agrupados. Para los datos no agrupados nos dan la siguiente variable donde x1